Decía Porfirio Díaz, no, el ejército es para la defensa de las instituciones, para la defensa del progreso. Cobraban impuestos por el número de ventanas, por perros, gatos, todo lo que tuvieras. Íbamos muy bien, decían. Y el petróleo salía del país, con las empresas extranjeras, la electricidad, todas las divisas salían del país, el ferrocarril era nuestro, toda la inversión extranjera. Pues fue hasta que hubo un aspecto de desigualdad social, de desigualdad económica como la misma que estamos viviendo en este momento. Y se organizaron los trabajadores de aquella época, los campesinos, que eran, pues estaban grandes extensiones de tierras para los de la iglesia y los hacendados, y los campesinos pues a trabajar de sol a sol, a llenar los graneros, y lo único que les pagaban pues con las tiendas de raya, y era el único derecho que tenían ahí, cómele frijoles o cualquier otra cosa, y todavía tu tienda de raya, vete a vender lo que tengas de producto para que a completar. Todo era de ellos. Entonces una desigualdad terrible en el campo, una desigualdad terrible en la clase trabajadora y una clase política gobernante como la que estamos viviendo en estos tiempos, con los, por ejemplo, los millonarios de Cristo, ¿no? En aquella época también la iglesia formaba un papel importante, por eso eran las leyes de reforma con Benito Juárez, a pesar de que estudió en escuelas católicas, primer indígena zapoteco, presidente de la República, pero tuvo pues esta obra y es lo que hace falta para los de la Libre de Derecho, o la NAHUA, que son de los legionarios de Cristo, de algunas instituciones públicas, privadas, digo que es en la teología, tiene hasta una hora para meditar y hacer muchas oraciones, porque de qué método de más dinero ha sacado la Iglesia para el Vaticano. Y ahora con qué cara salen con todo lo que hemos estado observando a nivel mundial, y aquí estaban los creadores de Legionarios de Cristo, los que fueron a descasar a Marta Sagún al Vaticano para que se pudiera casar con su Vicente. Entonces, de esa época a la época actual, pues allá sí tuvieron la capacidad de organizarse, y en 1911, en un mitin importantísimo de hombres, mujeres y demás, pero ya estaba el movimiento armado de los zapatistas y de los de Villa, por Obregón, levantándose. En 1911 lograron, a partir de que los mexicanos sabían cuáles eran sus derechos, había los círculos de estudio, de información, y salían y las mujeres veían, oye, pues si tengo derechos, los hombres hoy también tenemos derechos, de organizarse, y después ya no les dio miedo el ejército, ni la PPP, y la consigna hacia afuera era recolectar firmas para que renuncie Francisco y Madero, Porfirio Díaz, no les lo matar. Después los mismos Porfirio Díaz hicieron un mitin central ahí en la puerta del Palacio Nacional, y tuvo que irse Porfirio Díaz de nuestro país, se le acompañó ahí para que agarrara su tren, Veracruz, y adiós. El problema era él, no los trabajadores, porque México, todos los mexicanos hemos sido nobles, muy trabajadores, ingeniosos, pero nos ha tocado vivir este tipo de gavillas, de gente impostora, que ha utilizado las instituciones para sus fines, y es lo mismo que pasa hoy con la clase trabajadora del país. Ha llegado a la Secretaría del Trabajo la persona que llegó para poder, en esta transición de Fox y Calderón, iba para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como ya no le dejaron los que ponen a los secretarios de Estado, porque pues es todo el botín de estárselo peleando, ya no pudo llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
para que no se sintiera mal, porque era amigo de Calderón, que estudiaron en la misma escuela, eran del mismo salón. Entonces dice, bueno, pues a la Secretaría de Trabajo, vente para allá. Y de inmediato, frecuencia laboral, va y lo entrevista. Cuando llegó, se le pregunta a Luis Martínez, oiga secretario, ¿y usted sobre el tema laboral, qué experiencia tiene? Dice, ninguna, pero le voy a echar muchas ganas. Así lo expresó. No tenía conocimiento del tema laboral, ni siquiera de quiénes eran los representantes en los propios sindicatos, cómo estaban actuando. No tenía nada de panorama. Él venía pues trabajando con el PRI en Puebla, llegó a ser ahí asesor con la gente del PRI, ahí tuvo un cargo en Puebla, y después compitió para una elección popular de diputado local y perdió con el PRI, y después ya un sacristán se lo llevó de Chalán a Pemex, y así se fue acomodando. Y llega a la Secretaría del Trabajo a querer saber sobre el tema laboral, cuando él estudió 3 años la licenciatura en piano en el Instituto de Bellas Artes. Y hay compañeros aquí que saben que una carrera no se hace en 3 años. Para tocar, me parece que son entre 8 o 10 años para poder tener una carrera de esa naturaleza. Él, con 3 años, terminó la carrera de licenciado en piano. Su título debe estar en Santo Domingo, compañeros. Y después ya se metió a la Derecho a estudiar Derecho Administrativo. Y su profesor, Elisur Arteaga, que fue el que hizo una controversia, dijo, pues siempre era distraído, no entraba a las clases, no conoce de derecho constitucional, ni mucho menos derecho laboral, algo ha de saber de derecho administrativo, pero lo que sí sabe hacer, pues el dote de la familia viene, porque desde niño, pues su abuelo era abarrotero en Puebla, una tienda de abarrotes, y en esa tienda de abarrotes, pues el comercio, y te mueves ahí entre la gente, y ves cómo sale, y ahí escuchaban, y el abuelo se hizo alianza con un embajador en México de Estados Unidos, Jenkins, el gringo loco que se hizo un autosecuestro de ese embajador para cobrar una millonada de pesos, y después en Puebla, pasando unos camiones de mercancía, los detienen, eran de ese embajador, pero lo fueron a ver el abuelo de Lozano para que él se echara la culpa de que eran de él, porque él tenía para meter a la cárcel a este embajador, se echa la culpa, y entonces dice, son míos, resuelven el problema, y entonces de ahí ya queda trabajando con este embajador en Iglesias, y de ahí viene la fortuna. Después se quedaron con muchos ingenios azucareros, tierras, ranchos, incluso ahora se habla de ejecuciones que hubo para quitarles las propiedades a la gente en Puebla, y una gran fortuna. Les regalaron el Heraldo de México, y era un periódico de ultraderecha, y de ahí se hicieron de recursos. Y ya estando acá, bueno, pues hoy vemos la gran fortuna, porque pues ya hasta la marca de Pemex se la quitaron.